Sí. Muy bien. Bueno, pues saludo a todos, buenos días y encantado de estar en Astorga, aunque hace tanto frío que yo al menos noto mucho la diferencia, ¿no? Y poder hablaros a vosotros en esta mañana del tema del jubileo en este entorno tan maravilloso que ya quisiera la Universidad Pontificia de Salamanca tener un entorno y un espacio como este, pues todavía hace que la cuestión sea más interesante. Bueno, a ver, quisiera por una parte tratar de presentaros a nivel general qué es un jubileo y después qué es el jubileo 2025, pero no para que tengamos simplemente una información, sino para que nos ayude primero a nosotros a vivir el jubileo y en segundo lugar para que animemos a nuestras comunidades cristianas a vivirlo, a todos los fieles, y que realmente sea un tiempo de gracia tal y como quiere el Papa Francisco, ¿no? Es verdad que nos encontramos que últimamente en la Iglesia se hacen tantos jubileos en espacios distintos, conmemorativos, etcétera, que parece que le quitamos importancia y valor cuando se hace de manera tan repetitiva a lo que realmente es y debe significar ese jubileo, ¿no? Y en concreto un jubileo como se viene realizando en la Iglesia cada 25 años, conmemorando el aniversario del nacimiento de Cristo, su encarnación y la transformación que eso supone para la vida de los que le seguimos y de los que queremos vivir con Él. Entonces, bueno, pues tratar de que no caiga esto como una rutina más en medio de nuestras actividades pastorales, incluso en decir, bueno, pues otro jubileo más entre los múltiples que tenemos, sino que ojalá logre haceros descubrir lo que de valor y de importancia tiene estos jubileos y en concreto este jubileo del 2025. Vamos a tratar de, en primer lugar, de decir qué es un jubileo. Cuando hablamos de jubileo, ¿de qué estamos hablando? Mirad, es una experiencia y un trabajo pastoral. El jubileo es, ante todo, un tiempo en el que, de manera gozosa, vamos a tratar de ir al origen de todo lo que significa y es nuestra fe, para tratar de vencer nuestras rutinas y hacer posible que nuestra vida cristiana empiece o se remueve, mejor dicho, en todo aquello que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, especialmente nuestra entrega, nuestra manera de vivir como creyentes, nuestra manera de transformar el mundo según el plan y el proyecto de Dios. Por lo tanto, el jubileo no es ir a visitar un lugar, sino que el jubileo tiene que ser, ante todo, una experiencia espiritual. Y una experiencia espiritual que nos ayude a todos a renovar nuestra vida cristiana y nuestra fe. No solo a nosotros, los que esta mañana participamos aquí, a nuestras comunidades, sino ojalá también sea una buena oportunidad para que a otros se le haga descubrir el rostro de Jesucristo y puedan incorporarse a la vida cristiana, o aquellos que están más flojos en su fe puedan renovarla, revitalizarla y tratar de avanzar y de seguir en este camino, ¿no? Por lo tanto, es un tiempo, como os decía, es ante todo una realidad pastoral que nos hace a todos, especialmente a la propia Iglesia, a ponerse en ese camino y en ese itinerario para alcanzar esa meta.
Pero, ¿dónde estaría la esencia de cualquier jubileo? Está en el encuentro con Jesucristo. Es decir, el jubileo tiene que invitar, animar y llevar a todos a encontrarnos con Jesucristo. Me decís, bueno, eso ya lo hacemos. Ciertamente que eso tiene que ser como una expresión de mayor hondura, de mayor profundidad, de tratar de revisar nuestra vida, pero todo desde el encuentro con Él. De tratar que esa vida con Jesucristo haga que nuestra vida se inunde de su luz y avance hacia lo que Él quiere. Por eso, os decía, es un trabajo pastoral que tiene que posibilitar a todos para ese encuentro verdadero con Jesucristo. Porque no habrá un buen jubileo si no hay un encuentro con Cristo. Ese encuentro con Cristo, que como digo, en nuestras comunidades cristianas tenemos que ver cómo ayudar a todos nuestros fieles a que sean capaces de ese encuentro con Jesucristo y que les renueve su propia vida. ¿Qué actividades, qué acciones tenemos que implementar para que nuestros fieles, nosotros con ellos, vivamos esa experiencia de ponernos de cara a cara con el Señor y que eso revierta como una luz que ilumine nuestra vida y que sea capaz de ayudarnos a avanzar en la fe, a fortalecerla y a rejuvenecerla en tantos aspectos? Decía, es verdad que a veces podemos caer en la rutina de todos los días en nuestra fe, nos hemos podido acostumbrar a ser cristianos y todo lo que es la vida de Dios pues necesita despertarse un poco más en nosotros. Hacia eso es hacia lo que quiere todo jubileo. Segundo, ese encuentro con Cristo lleva implícito una conversión de la vida. Es decir, quien se encuentra con el Señor es capaz de ayudar a que nosotros nos encontremos con nosotros mismos desde la palabra de Dios, desde el encuentro con Él, y veamos cómo nuestra vida necesita una conversión, un cambio, tratar de arrancar de nosotros aquello que realmente estorba en el recorrido de nuestra vida cristiana y, por otra parte, plantar aquello que nos hace falta, de tal manera que haya una verdadera conversión. El encuentro con Cristo, facilitar también desde el encuentro con Cristo esa auténtica conversión, parte del jubileo, de nosotros y de los demás. Y os decía que hay algunos que pueden necesitar un empujón para acercarse más a Cristo y para tratar de revitalizar su propia vida cristiana y de descubrir que necesitan una conversión más profunda. Pues eso es de lo que se trata. Y desde la conversión nace siempre la experiencia de la misericordia de Dios. Espacio y momento importante también en el propio jubileo. Dios, desde su amor, nos perdona, ejerce ese corazón misericordioso con aquellos que se acercan a Él desde esa actitud de empezar de nuevo que implica la propia conversión. Ahora bien, la misericordia de Dios se tiene que hacer patente a través de la celebración de la reconciliación, de la confesión. Por eso sabemos que es tan importante como una de las características de todo lo que significa esas peregrinaciones, que tiene que haber un momento esencial para que uno se acerque al Señor y experimente la propia misericordia y su propio perdón.
pero como una manera de transformar la propia vida. Es decir, que el jubileo, la gracia del jubileo que se ha hecho a lo largo de toda la historia, siempre ha pretendido que haya una renovación de la vida de todas las personas que viven ese jubileo. Es una gracia tan grande, tan importante, que tiene que generar verdaderamente esa experiencia del perdón y de la misericordia de Dios, que nos pone en sintonía con la vivencia del Evangelio y con empezar una nueva vida. Y una nueva vida no a veces con esa rutina que podemos hacer nuestras confesiones, que tienen un gran significado y un gran valor, no cabe la menor duda, pero que tiene que ser como mucho más significativo en la vida de cada uno de nosotros, de todos los fieles. Y por otra parte, y así lo subraya el Papa Francisco en la Bula, dice que todo jubileo necesariamente tiene que ayudarnos a ejercer por nuestra parte la misericordia con el otro, con los otros. En la vida a veces la convivencia es difícil, surgen malentendidos, indiferencias entre nosotros, malas relaciones, incluso negarnos la palabra. De lo que se trata, que también el jubileo sea una buena ocasión para la reconciliación entre nosotros, para que se experimente en cada persona esa reconciliación con el otro, con aquel que tiene una diferencia. Si vivimos la misericordia de Dios, tenemos que hacer que esa misericordia al mismo tiempo se viva con el otro, con el que tenemos al lado, con el que tenemos diferencia, y que sea motivo de una verdadera reconciliación. Y, por si todo esto que decimos fuese poco, añadimos otro elemento más. El jubileo tiene que ayudarnos también a ver qué es lo que Dios quiere en el mundo en el que vivimos, con los hombres con los que estamos, para que nosotros hagamos de este mundo aquello que Dios quiere. Es decir, la transformación social de nuestro mundo, que ahora después matizaremos un poco en referencia al año jubilar 2025. Bien, este sería el abanico de la realidad que tenemos que implementar de manera pastoral en nuestras comunidades para vivir un jubileo. Eso es lo que hay que hacer en el jubileo, una renovación de la vida cristiana de cada uno de nosotros y de nuestros fieles, y hacerlo con ilusión, con entusiasmo. Os pongo ahí, tiene que ser un tiempo de alegría. Esto tiene que provocar en nosotros un acicate hacia la alegría, hacia la fraternidad, hacia la reconciliación, hacia la transformación de nuestra vida, a reponernos, recomponernos, sanar nuestras heridas y ayudarnos a que con mayor entusiasmo venzamos nuestros cansancios y aquellas rutinas que realmente nos están impidiendo vivir con autenticidad nuestra propia fe. Es, por tanto, un tiempo para cambiar el corazón y transformar el mundo según el plan y el proyecto de Dios. ¿Vale? Este sería lo que ya desde el principio la Iglesia ha pretendido que sea un jubileo, ¿no? Y que después, como digo, lo vamos a aplicar en este jubileo 2025. Pero no pensamos que somos originales, ¿no? Ya el tema del jubileo aparece en el Antiguo Testamento. Mirad, cada 7 años se tocaba un cuerno de una manera significativa y los propios judíos entraban en un año especial, un año de alegría, un año de reconciliación. Y era una ocasión propicia para establecer ya desde entonces una correcta relación con Dios, con las personas y con la creación.
Ellos lo vivían con mayor intensidad. Es verdad que había momentos a lo largo de la historia, con las diferentes situaciones que vivían, o bien porque estaban deportados o bien por otras realidades, donde se tardaba más de 7 años o se necesitaba otro tiempo más específico para vivir ese jubileo, ese año santo. Pero fijaos, lo que tiene realmente importancia para ellos es establecer una correcta relación con Dios, con las personas y con la creación. Llevaba consigo el perdón de las deudas, no solo materiales, sino también personales con el otro. Es decir, yo tengo que perdonar al que me ha ofendido, yo tengo que perdonar la deuda que el otro me debe, y realmente eso era una realidad concreta para el pueblo judío. También era la restitución de los terrenos enajenados, es decir, a lo largo de esos 7 años, personas que habían enajenado a otras esos terrenos tenían la obligación de devolverlos. Y al mismo tiempo, también sabéis que había un año para el descanso de la tierra, para dejarla en barbecho y para que la tierra pudiera después producir más frutos y mejores frutos. Es decir, relación con Dios, establecer una nueva relación con Dios, establecer una nueva relación y vencer todas esas dificultades en las relaciones humanas, y también el perdón de las deudas, y al mismo tiempo hacer que se devuelva a cada uno lo que es suyo y hacer descansar la propia creación. ¿Vale? Era un tiempo de gracia, un tiempo especialmente significativo. En el Nuevo Testamento no tenemos muchas referencias, pero sí que hay una que realmente ilumina o puede iluminar todo lo demás. ¿Recordáis aquel episodio en la sinagoga de Nazaret donde Jesús salió a leer la lectura al inicio de su ministerio público y dirá: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, que Jesús es con su persona quien hace una nueva vivencia de ese año de gracia. Pero Él sigue subrayando todos esos aspectos del Antiguo Testamento que Él como buen judío los vivía, pero al mismo tiempo le da un componente que nosotros lo podríamos decir como obra de misericordia, ¿no? Es decir, Cristo tiene que ser para nosotros, en el que entremos en su corazón para después hacer lo que hacía Cristo, para vivir todo aquello que desde ese programa planteaba en lo que debía ser el año santo del Señor, que no era otra cosa que evangelizar a los pobres, llevarle a los pobres la buena noticia, no solo darle de comer materialmente, sino hacerles descubrir también a ellos el rostro de Cristo. Y desde ese rostro de Cristo, como dice Gaudium et Spes, tratemos de presentarles el proyecto de Jesús como el que es el realmente hombre, para que imitándolo nosotros también podamos vivir con autenticidad nuestro ser persona. Proclamar también a los cautivos la libertad, a los que están presos, que descubran que es necesario que encuentren esa libertad y que vayan adquiriéndola también en su corazón, a los ciegos la vista, a los que no ven, no solo físicamente, sino espiritualmente, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar, por tanto, el año de gracia del Señor. Es decir, Jesús se muestra como aquel que garantiza y hace posible
la vivencia de ese año santo. Y que es su persona, cuando se encuentra uno con él, cómo es capaz de transformar su vida y de ayudar a todos esos grupos que quiere hacer que se renueve la vida de todos ellos, porque están marcados por el dolor o por el sufrimiento. Que será toda esa clave social que lleva implícita también el jubileo. Pero esa clave social tendrá sentido en tanto en cuanto nos encontremos con Cristo y seamos capaces de hacerlo desde Él, con Él y para Él. Por lo tanto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿y cómo empezó la Iglesia? Es decir, hubo muchos siglos sin que esto del jubileo se viniera haciendo, pero será en el 1300, con el Papa Bonifacio VIII, donde él dice: vamos a tratar en este año redondo de hacer que sea un año jubilar con motivo del 1300 aniversario del nacimiento de Cristo. Y la clave que él pone ya para vivir ese jubileo es la que os he dicho anteriormente: encuentro con Cristo, conversión, confesión, experimentar la misericordia divina, la transformación de nuestro mundo, la reconciliación entre nosotros, etc. Primero sería cada 100 años, porque dice toda generación que viva un jubileo al menos en su vida. Pero es verdad que 100 años son poco lo que lo viven hoy, en aquel entonces, en el 1300, muchísimo menos. Y posteriormente se pondría cada 50 años y al final se determina lo que todavía se mantiene en el presente, que es cada 25 años la Iglesia de manera ordinaria trata de vivir un año jubilar que permita la renovación de la vida cristiana de todos los fieles en esta clave espiritual, y que esas gracias jubilares puedan todas las generaciones beneficiarse de ellas. Que el Señor nos perdona y hace posible que nuestro corazón se limpie de toda mancha de pecado. Y como que empezamos la vida de nuevo desde nuestra realidad de pecadores. Termino ahí en el último párrafo que os pongo en la diapositiva de la pantalla. Dice: los jubileos han permitido una transformación espiritual de los fieles desde entonces hasta ahora y una buena conversión. Peregrinar para hacer un camino interior, esto es importante, es hacer un camino, peregrinar, ahora hablaremos un poco de eso, que lleve a entrar por la puerta santa que introduce a Cristo. Cuando decimos que atravesamos la puerta santa, la puerta, saben que Jesús aparece en muchos textos en el Nuevo Testamento que dice que Él es la puerta. Y ese es el significado. La puerta, cuando la atravesamos, es que queremos entrar en Cristo y que nuestra vida es expresión precisamente de eso. Yo atravieso la puerta porque ya he experimentado previamente mi encuentro con Cristo y que Cristo es la transformación de mi vida. Y ahí lo hago patente, lo hago real y lo expreso de esa manera. Entro por la puerta para introducirme en Cristo. Por lo tanto, es un camino interior que hemos desarrollado antes y que después se expresa precisamente en ese visita al lugar jubilar y en atravesar primero la puerta, que lleve a entrar por la puerta santa que introduce a Cristo, unirse a Él, vivir la vida desde Él, con Él y para Él, introducirnos en Él, donde después vendrá la conversión y la expresión de su misericordia a través de la confesión. Por lo tanto, esa sería la realidad del jubileo. ¿Y para qué un jubileo?
algunas ideas ya las he ido desarrollando. La Iglesia, por tanto, invita a los fieles a vivir un tiempo santo, ya sea en Roma. Los que tengan la posibilidad, sabéis que esa peregrinación siempre la ha mantenido la Iglesia, ya sea en las comunidades cristianas, a través de la visita a los lugares que en cada diócesis o en otras diócesis, si alguno quiere hacerlo, ¿no? También nosotros vamos a señalar un mapa de España con todos los lugares jubilares que se han determinado. Aquí en la diócesis de Astorga también ya hay señalado unos cuantos lugares jubilares que, para los que no puedan peregrinar, como digo, a Roma, lo pueden hacer. La iglesia catedral, y no sé, Javier, si alguno más. La Basílica de la Encina. El Santuario de las Ermitas. El Santuario de las Ermitas. El Santuario de la Virgen de la Carpa y la Virgen de la Carpa. ¿Vale? Esos serán los espacios, los lugares jubilares en vuestra diócesis, para que todos los fieles puedan ganar ese jubileo, acudiendo precisamente a eso. Pero que previamente hayamos trabajado pastoralmente para que eso sea un signo de una verdadera conversión de vida y una transformación y una renovación interior. Digo que es un tiempo para vivir de manera santa, sea en Roma, sea en la comunidad cristiana, con el fin de que ese año de gracia le una más al Señor, le convierta el corazón, le transforme la vida, le anime a comprometerse en el mundo para hacerlo según el plan de Dios. No quiero ser reiterativo, pero esa sería la incidencia que la Iglesia siempre quiere con el año jubilar. Vamos al jubileo 2025. ¿Cómo eso lo podemos trasladar a este jubileo 2025? Y desde ahí tratar nosotros de señalar algunas realidades, algunos espacios realmente y propuestas pastorales que nos puedan ayudar. Sabéis que la Puerta Santa solo se va a abrir en Roma, en la Basílica de Roma, que en los otros lugares jubilares solo es la visita a ese espacio jubilar, pero no es atravesar la puerta. Esto lo ha decidido el Papa Francisco, porque decía que cuando fue el jubileo extraordinario de la misericordia, se abrieron en el mundo tantas puertas que al final dejó de tener valor y significado. Sabéis que antes del jubileo de la misericordia, es verdad que se señalaban poquitos lugares, especialmente solo las catedrales, que es un lugar muy significativo, pero se abrió la mano para que en el año de la misericordia pues pudiera haber muchos lugares jubilares, y se pusieron tanto que al final perdió el significado de aquello. Y también al ponerse tanto, lo que significa la entrada por la Puerta Santa parece que se había desvirtuado, y ha sido el mismo Papa el que ha dicho no, solamente van a ser las basílicas de Roma las que se abra la Puerta Santa. Sabéis que empezará el 24 de este diciembre, en el que el Papa abrirá ese día la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, con el que ya así se inaugura el año jubilar. El día 29 de este diciembre, el Papa abrirá la Puerta Santa de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma. Y, significando ese gesto, en todas las catedrales del mundo, los obispos inaugurarán en cada una de las catedrales el Año Santo en su diócesis, a través de una celebración ya
esa inauguración y esa unión y esa comunión entre todas las iglesias del mundo entero, que a lo largo de ese día, junto con el Papa en su catedral, que él abrirá la puerta de San Juan de Letrán, pero que sea vosotros también aquí, lo tendréis en la mañana del día 29 en la catedral. Después el Papa abrirá también una puerta de la cárcel de Ravigliana de Roma. Él ha querido que el ámbito de la misericordia y de la esperanza, ahora lo explicaremos, lo del jubileo de la esperanza, haga posible que también algunos lugares donde haya personas que realmente hayan perdido la esperanza pueda ser un espacio especial para vivir también el jubileo. Y él, por eso, abre la puerta de esa cárcel. Exactamente es entre el día 24 y el día 29, un día de eso, no lo recuerdo con exactitud qué día es, pero abrirá la puerta el Papa, ¿no? El significado de las obras de misericordia, que ahora veremos un poco con el tema de las indulgencias, que aparecerá ahí también. Y al mismo tiempo, el jubileo abrirá la puerta el Santo Padre el día 1 de enero del 25 en Santa María la Mayor y el 5 de enero en San Pablo Estambul. Y de esa manera ya abre todas las basílicas para que los peregrinos puedan especialmente ir a la Basílica de San Pedro, pero también puedan atravesar la Puerta Santa y vivir la experiencia jubilar en cada una de las otras basílicas. La clausura del jubileo lo hará el Papa el 28 de diciembre del 2025, junto con todos los obispos del mundo, en su catedral, San Juan de Letrán, y en todas las catedrales del mundo. El 28, Día de los Santos Inocentes, será la clausura del año jubilar en todas las diócesis del mundo. Y en San Pedro, el Papa hará que se cierre la Puerta Santa y, por tanto, el fin del año jubilar el 6 de enero del 2026. No liarnos con fecha, pero para que veamos que el jubileo es un año. El trabajo pastoral con nuestros fieles y con nosotros es un año. Y que ese año la Iglesia se tiene que dedicar a nivel universal y en comunión en esa dirección y en ese trabajo de todos juntos hacia. Por lo tanto, desde aquí entender que el jubileo 25 tiene que ser un acontecimiento espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia y en la vida de cada una de nuestras comunidades. Un año caracterizado por el perdón de los pecados y por la indulgencia que expresa la misericordia de Dios. Y los fieles que puedan, el jubileo es para todos los fieles, peregrinen para acceder al tesoro espiritual de la Iglesia, atravesando la Puerta Santa y venerando las reliquias de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la Basílica Romana, ¿no? Y os pongo también como imagen la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, que, como veis, ya sabéis, ya han ido quitando el muro que le atravesaba y que abrirá próximamente, en este caso el 24 de diciembre, el Papa. Ahí en esa diapositiva también os pongo la fecha concreta que ya previamente os he señalado. Y termino esta parte diciendo que el jubileo es una ocasión preciosa para el trabajo pastoral con el fin de alimentar la fe y consolidar la vida cristiana del pueblo de Dios, provocar un
un encuentro con el Señor, una conversión firme y el perdón de los pecados. No olvidemos que lleva implícita una transformación social de nuestro mundo. ¿Vale? Todo a nivel global del propio jubileo. Tenemos 10 minutos o así, digo, porque después me gustaría entrar en todo lo que a nivel pastoral pudiéramos hacer del propio año 25, ¿no? Y explicar un poco el lema, que sabéis que es peregrinos de esperanza, y algunos signos y símbolos de todo esto, pero me gustaría hacerlo referencia para algunas indicaciones pastorales. Digo, pero antes de eso y antes del descanso, si os parece, podemos hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario a este respecto. Yo creo que es bueno insistir también en el significado de la palabra júbilo, jubileo. Es una alegría. Hay que esforzarse ciertamente, hay que sacrificarse, hay que reconciliarse con Dios y con los hermanos, pero que todo esto produce alegría y gozo. Así lo da a entender el Papa en todos sus escritos, que habla del gozo del Evangelio, y así lo da a entender el mismo Cristo cuando se goza en la conversión de los pecadores. Alegría porque somos mejores, pero no porque nos hemos hecho mejores, sino que la gracia de Dios nos ha hecho mejores, y eso produce una verdadera alegría y un auténtico optimismo en nuestra religión. Totalmente de acuerdo. Además, ya la palabra júbilo ya lo señalé, nos lo va diciendo, ¿no? Es decir, que toda esa experiencia de fe, de renovación de vida, hace posible que uno viva con alegría. Y la fe, ya en Evangelii Gaudium, el Papa parte todo su escrito señalando precisamente que la alegría tiene que ser el elemento significativo que nos haga a todos evangelizar a los demás. Evangelizamos desde la experiencia del gozo y de la alegría a nosotros, ¿no? Y el que transmite la fe pues tiene que vivirla con gozo, y por eso es un testimonio, hará posible que salte la chispa de los demás. Le agradezco la sugerencia que acaba de hacernos, porque me parece que es un elemento a subrayar. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? Pudiéramos animar en nuestras comunidades precisamente para vivir el jubileo. Mirad, el Papa publicó la bula de convocatoria del jubileo el 9 de mayo pasado, y la esperanza no confunde, título la propia bula, en la cual trataba de dar una serie de indicaciones, primero para vivir el jubileo y segundo para concretarlo en ese jubileo 2025, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Entonces, mejor que yo lo puedo explicar, os invito a que, tampoco es tan grande, pudierais leer la bula como una preparación al propio jubileo. Sería conveniente, la podéis encontrar de manera digital, y si no de manera digital, ahí en la librería seguro que la tenéis, ¿no? La bula. Y también nosotros en la conferencia episcopal, si entráis en la web de la conferencia episcopal, hay una pestaña que se llama Hacia el Jubileo, y allí aparecen muchos elementos, referencias para vivir el jubileo, ya este año de preparación de la oración que se hace, y ahí encontráis también de manera íntegra la bula, ¿vale? Digo que se publica el 9 de mayo pasado.
Y la Penitenciaría Apostólica publica el 13 de mayo, unos días después, unas indicaciones para tratar de ganar el jubileo, el tema de las indulgencias, etcétera, que son como 3 folios más o menos donde aparecen esas indicaciones. Y hay muchos elementos novedosos en este jubileo que ha querido implementar el Papa Francisco, que no estaban en otros jubileos anteriores, especialmente en el ámbito del ejercicio de las obras de misericordia. Ahora después lo diremos, ¿no? Entonces, esos 2 documentos son importantes. Y otro documento importante es la carta que le escribe el Papa Francisco a Rino Fisichella, el proprefecto del dicasterio para la evangelización, en la que le encomienda la responsabilidad de organizar el propio jubileo. Y en esa carta también el Papa ya da unas orientaciones, unas indicaciones que son muy significativas. Por lo tanto, lo más importante, invitaros a que leáis la bula, que seguro que os va a gustar y mucho, y donde vais a encontrar elementos que os pueden ayudar para trabajarlo esto en vuestras parroquias con los fieles. ¿Y cuál es el lema que quiere el Papa Francisco para este jubileo? Él dice que tiene que ser el jubileo de la esperanza. Y lo titula Peregrinos de Esperanza. Los jubileos siempre eran un camino, un recorrido hacia la puerta santa de un templo. Y ese sentido del jubileo también lo tenemos que saber aplicar en nuestros propios fieles. Es decir, vamos a hacer ese jubileo. Primero es un camino interior que después tiene que desembocar en la visita al templo jubilar o a los lugares jubilares de Roma, en el caso de que se vaya a ir. Por lo tanto, ese tema de la peregrinación. Somos peregrinos en la vida y esa peregrinación de la vida lo hacemos también en una peregrinación de la fe, y en esa peregrinación tiene un refuerzo para todos nosotros. Vamos haciendo un camino, y un camino que tiene una meta para los cristianos. Esa meta es el cielo. Tratamos de ir caminando hacia una meta que nos ha prometido el Señor, que es el cielo. Ahora bien, mientras peregrinamos mirando a esa meta, se trata de que el cielo que queremos alcanzar lo hagamos posible en la vida histórica en la que estamos. Es decir, que el ejercicio del amor a Dios y el amor al prójimo lo vayamos realizando a lo largo de ese peregrinar por la vida, tratando de que el amor sea la clave de toda nuestra vida. Lo que va a renovar el mundo es el amor. Y en la medida que nosotros pongamos nuestra vida en acción desde el amor, desde esa clave, amor a Dios, amor al prójimo, como mandamiento central de nuestra vida cristiana, así vayamos. Pero nos damos cuenta que en ese peregrinar, en ese ir haciendo camino, nos encontramos a personas que están paradas, cansadas, desilusionadas, desesperanzadas. ¿Y qué nos dice el Papa? Tratemos de meterlos en el camino para que vengan caminando con nosotros. De tal manera que hay tantas personas en este mundo que viven en desesperanza. Es decir, que han perdido el norte del camino, que están al margen de ese camino, que no quieren peregrinar o que van en dirección contraria. Y de lo que se trata es de que ayudemos nosotros, dice el Papa, que tenemos esperanza, que hemos encontrado la esperanza en Jesucristo y que sabemos cuál es la meta de nuestra vida, que tratemos de dar esperanza para dar orientación,
para dar sentido a la vida de aquellos que no lo tienen, que han perdido, por tanto, insisto, la propia esperanza. Es nosotros que tenemos esperanza, seamos testigos y portadores de esperanza para aquellos que la han perdido. Y esto sí que es importante subrayar. Se trata de que también a lo largo del jubileo nosotros seamos capaces a nuestros fieles de promover la vivencia de la esperanza como una virtud fundamental en nuestra vida. Es verdad que tiene mucho que ver con la fe y es que tiene mucho que ver con el amor, pero que desarrollemos en todos la esperanza para que todos seamos capaces de acercarnos a esas personas que carecen de esa esperanza y se la devolvamos. Y dice el Papa en la bula que hay como 5 grupos sociales que realmente necesitan una ayuda especial para recuperar la esperanza. Y él dice que son los ancianos, los pobres, los enfermos, los presos y los jóvenes. Esos 5 grupos, él dice, necesitan, porque carecen de ella, porque el mundo los ha aparcado, porque parece que la ancianidad ya no tiene valor, los enfermos los ponemos en un lado para que no nos compliquen mucho la vida, etc. Los presos los dejamos, pero nos falta tratar de ver cómo hacemos de este mundo para que ellos sean capaces de recuperarse, y de tal manera que estos grupos sean portadores para que nosotros le demos esperanza. Pero junto con ellos hay otros en torno a nuestra vida en los cuales nosotros nos tenemos que volcar en el jubileo. Como sacerdotes, la mayoría que estáis aquí, se trata precisamente de que nosotros crezcamos en esperanza, pero también en nuestra tarea pastoral de todos los días seamos capaces de acercarnos a esas personas que sabemos que no tienen esperanza para tratar de ayudarles a encontrarla de nuevo y animarla. Y que animemos a nuestros fieles a que hagan lo mismo. De esa manera, de una manera sencilla, estaremos contribuyendo a esto. Y eso es lo que nos pide el Papa, ¿vale? Y digo que cada uno de nosotros podemos encontrar a estos grupos que señala el Papa en la bula y a otros que en nuestra convivencia sabemos y en nuestro trabajo pastoral están necesitando de esa esperanza. Devolvamos la esperanza y hagámoslo en clave sinodal, juntos, procurando que vayamos generando en nuestro entorno una vivencia especial de esa esperanza, que solo nace con el encuentro con Cristo, como decíamos antes, con la alegría de la fe, y que permite decir, si queremos tener esperanza por tenerla y si queremos transmitir esperanza por transmitirla, a veces no lo vamos a conseguir si no hay previamente un refuerzo en nuestra relación con el Señor, porque de ahí va a nacer en nosotros la esperanza y de ahí seremos capaces de transmitir la esperanza a los demás. De esa manera, también juntos, en sinodalidad, en un proyecto en común, y que nos centremos en eso, cada uno en lo que tiene encomendado en sus parroquias, y que juntos vayamos diciendo, es la orientación y el sentido que tenemos. De tal manera que ahí, en esa clave entre nosotros de fraternidad, que tiene que ser un elemento fundamental en nuestra vida de sacerdotes, de presbítero, de vivir en esa fraternidad entre nosotros, pero iluminando nuestro trabajo pastoral de abrir los ojos ante la pobreza de tantos seres humanos que nos rodean. Y hay múltiples de pobreza,
quizás las pobrezas mayores de hoy no sean no tener que comer. Hay otras muchas pobrezas, y una de ellas, y la más fuerte, es no tener a Dios. De tal manera que hagamos también el esfuerzo de la evangelización, de proponer a Cristo para que muchos se puedan volver a encontrar con Él o se encuentren por primera vez. Es decir, esa labor espiritual que también puede estar precedida de un esfuerzo especial de nuestras comunidades por la transmisión de la fe, por hacer que otros puedan conocer al Señor, que eso realmente revitalice la vida de todos. Pues ahí está la clave de este lema: peregrinos, caminantes todos, vamos en la misma dirección, haciendo el mismo camino, nadie quede tirado al borde del camino, sino que todos los podamos incluir para hacer de este mundo un mundo mejor. Fijaos, por ejemplo, que siempre, ya desde el Antiguo Testamento, el tema del perdón de la deuda, para que tengáis también noticia, desde el Dicasterio para la Evangelización, que es el que está organizando todo lo del tema del jubileo, se va a solicitar a los países ricos que condonen la deuda de los países pobres. Y también en España, a través de la pastoral penitenciaria de las cárceles, se va a solicitar al Ministerio del Interior que haya algunos presos que con motivo del año jubilar puedan alcanzar la libertad. Que ellos estimen quiénes pueden ser, porque hay un verdadero arrepentimiento en su vida y porque hay un cambio de vida que les permita pues salir de la cárcel y volver otra vez a alcanzar la libertad. Luego son elementos que también en España estamos y a nivel mundial estamos tratando de que eso sea así. ¿Vale? Bueno. Cristo Jesús, nuestra esperanza, fuente para sanar el mundo. Ese mundo en el que vivimos tiene que ir por ahí porque la esperanza no defrauda. Importancia, como os decía antes, de la transmisión de la fe. Tantas personas que viven en esa situación de pobreza porque no conocen al Señor, para que, conociéndolo a Él, puedan vivir mejor. Encuentro con Cristo, que es el que sanará las heridas y dará la esperanza. Esperanza hacia la vida eterna, pero también una esperanza histórica en este mundo, de las diferentes esperanzas que tenemos que ir viviendo. La fe es fundamento de aquello que se espera, decía la carta a los Hebreos. La esperanza cristiana no defrauda porque tiene sus raíces en el amor, como clave de todo lo que estábamos diciendo. La esperanza surge de la fe y se nutre en el amor. Bien, pero además queríamos, especialmente en España, tener un gesto concreto con un colectivo que carece de esa esperanza. Y haciendo una reflexión, consultando a todas esas instituciones que están trabajando con los más débiles, los más pobres, indicándole cuál sería algún grupo que pudiéramos poner el foco sin olvidar los demás, y poniendo el foco nos ayude a trabajar también después con los demás, y se decidió con la Comisión de Pastoral Social que sea en referencia al tema de la migración y el tema de trata de hombres y de mujeres. Es un trabajo que la Iglesia está haciendo a través de diferentes instituciones, donde no hay mucha gente trabajando, con muy pocos recursos, y que
se necesitan que todas estas personas que viven en la mayor de las esclavitudes y han perdido de verdad y a fondo la esperanza, la puedan recuperar. A lo largo de todo el año se hará presente algún que otro vídeo donde aparecerá testimonio de estas personas, algunos que ya han alcanzado la superación de esta realidad, y unos temas de reflexión que nos puedan ayudar en nuestras parroquias, pues a tratar al menos de leer, las personas que lo puedan hacer, o donde haya algún que otro grupito que en algún momento lo puedan reflexionar. De tal manera que después nos ayude a decir el jubileo tiene que ser una experiencia de ayudar no solo a estas personas, sino que conociendo más esta realidad nos ayude a abrir los ojos a otras personas que también están careciendo de esa esperanza. Y como digo, sería el tema de trata. Ahí aparece en la diapositiva 5 mujeres que han salido de esta realidad. Es verdad que con un peligro personal no pueden dar la cara, sino que la Iglesia les está ayudando, bueno, pues que también sea un signo, ¿verdad?, ¿no? Y siempre que hagamos alguna peregrinación se solicita el que pueda aportarse, según la condición de los peregrinos, pues una pequeña aportación económica. Cada uno en conciencia lo puede hacer o bien el grupo o bien por persona, y esa aportación económica será para ayudar a todas las instituciones que, como digo, tienen muy pocos recursos, para que lo puedan utilizar en ayudar a estas personas en el trabajo para recuperarlas y para devolverles la esperanza, con todos los otros elementos, ¿vale? Bueno, además de esta obra social, sabéis vosotros que hemos publicado una guía del peregrino, en la cual pues aparece una explicación primero del lema de Peregrinos de Esperanza, para que conozcamos un poco cuál es la clave de donde tenemos que tirar, y después como 3 reflexiones sencillas que puedan ayudar. Una sería sobre el encuentro con Cristo, la importancia para el cristiano de ese encuentro con Cristo, conocer a Cristo, otra sobre el tema de lo que es más litúrgico, por ejemplo, que son las indulgencias, qué valor tienen para nosotros, así de una manera más desgranada. Esa sería la segunda reflexión. Y la tercera, que por cierto la ha hecho vuestro obispo, que sería la clave social del propio jubileo, ¿no? Yo le pedí que pudiera él, que es el presidente de la Comisión de Pastoral Social, pudiera hacer una reflexión en torno al compromiso social del cristiano en torno a la vida del jubileo. Y ahí he hecho una reflexión, desde mi juicio, muy interesante, que también lo podéis hacer, lo podéis leer. Y junto a eso hay un examen de conciencia que ayude a los que vayan a hacer la peregrinación o a los que estén en sus casas para hacer una revisión de vida, y además una celebración comunitaria de la penitencia para la confesión, que puede ser individual, claro que sí, pero a lo mejor cuando se peregrina se puede hacer una celebración comunitaria de la penitencia que aparece por ahí. Y ese texto de la penitenciaría apostólica con todas las claves, esa también lo hemos recogido porque puede ser orientativo, porque a veces tenemos como mucha confusión en torno al tema de las indulgencias, de cómo se ganan, etcétera, etcétera. Bueno, pues como son muy poquitos folios, lo hemos incorporado también. Por último aparece un apéndice oracional, que son oraciones muy elementales de la vida cristiana, o bien para que el que quiera lo tenga ahí, pero sobre todo con ese fin de que habrá algunas personas
que necesita que ese empujón en su vida cristiana y que no sepan, no tengan recursos de oraciones, y ahí aparecen las oraciones fundamentales, ¿no? Entonces, la guía no es otra cosa que una ayuda para vivir el jubileo. Una ayuda para vivir el jubileo. Creo que sin problema ninguno lo podéis encontrar en la librería de aquí, ¿no? Y que os invito a que la podáis tener y a que la podáis distribuir entre los fieles, ¿eh? Porque ha nacido una cosa como muy sencilla, pero ha nacido como para ayudar a los propios fieles. Después también, no hace mucho tiempo, creo que como un mes o así, se mandaron unas catequesis para ilustrar qué es el jubileo para niños, para adolescentes, otra catequesis, y para adultos, que a través del responsable del jubileo de vuestra diócesis, sé que os ha llegado a todos los sacerdotes, para que la podáis trabajar en vuestras parroquias y también a través del delegado de catequesis. De tal manera que son recursos. Es verdad que vamos a hacer algunos más a lo largo del año. Es decir, ahora ha salido la guía y poquito a poco, en la medida que nos vayamos introduciendo, iremos haciendo algunos elementos más que faciliten y que ayuden a la vivencia a lo largo del año de todo el jubileo. ¿Vale? Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿eh? Y que el jubileo no dura, dice, yo voy a hacer la peregrinación a finales de enero y ya a finales de enero se acabó el jubileo para mi parroquia. No, hombre, el jubileo tiene que durar todo el año, es un año jubilar. Habrá un momento significativo de vivencia de ese jubileo, que va a ser cuando tú vayas a hacer la peregrinación, que la debes hacer con tu parroquia, lugar jubilar, en las claves que se tienen que hacer. Y que todo eso contribuya realmente a poder vivirlo, ¿no? Lo que es el fundamento de lo que hemos estado hablando anteriormente. Bien, ahí aparece en la imagen el logos del jubileo, que voy a pasar a ver. El logo lo que trata es de recoger todo esto que estamos diciendo a través de una imagen. Sabéis que vivimos en una sociedad de la imagen. Cuando vemos en las redes sociales que hay una imagen, nos detenemos en verla y la pasamos rápidamente. Pero cuando hay un texto de una frasecita, la leemos, pero si es el texto muy largo, ni siquiera nos detenemos en leer, lo pasamos directamente. Es decir, que de una manera gráfica tratemos de visionar y que nos ayude a entender. Mirad, ahí aparece, además del lema del año jubilar, Peregrinos de Esperanza, aparecen 4 personajes, llamémosle así, que van unidos, juntos, en la misma dirección. Y la misma dirección es haciendo camino, teniendo como meta la cruz, es decir, a Cristo. Y Cristo muerto y resucitado por cada uno de nosotros, que es la clave de la salvación de nuestra vida. ¿A quién representan esos 4 personajes? A los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Es decir, a toda la humanidad. Una humanidad que es diversa, distinta, por eso son cada uno de un color, pero que tenemos que tener lazos de fraternidad entre nosotros, y viviendo esa fraternidad es estar unidos y tirando los unos de los otros en ese peregrinar hacia la meta que es Cristo. Pero la cruz tiene en el fondo un ancla. Sabéis que el ancla es uno de los símbolos de la esperanza, además del color verde o de la juventud, ¿no? El ancla es símbolo de esperanza. Quiere decir que
Todos tenemos que tener puestos en nuestra vida los cimientos en Cristo. Echar raíces, aquello de el que construye sobre arena vendrá un viento y echará abajo la casa, pero el que construye sobre roca ya vendrá el viento o la lluvia, zarandeará la casa pero no se hundirá. Pues de la misma manera, ese ancla tiene que ser el cimiento de nuestra vida. La fe, la vida en Cristo, quiere decir ese encuentro con el Señor, esa vivencia con mayor profundidad y autenticidad de nuestra fe, nos ayudará a echar raíces. Y después vienen debajo unas ondas en color azul que hacen referencia al mar. Es decir, que hay momentos en la vida en los que se nos zarandea por problemas, por dificultades, por heridas, y todos esos acontecimientos que de una manera u otra vivimos todos, si estamos anclados en Cristo, seremos capaces de hacer frente. Entonces, representa, por tanto, esas olas del mar, pues aquellos momentos duros y difíciles. Ya hemos estado hablando del tema de la desesperanza, ¿no? Pues bueno, como también eso puede contribuir. Pero podemos tener esperanza, pero que nadie dude de que la vida nos zarandea, eso tenemos experiencia todos y cada uno de nosotros, pero es el ancla el que hace presión contra ese mal, esa realidad de la vida que se nos zarandea para hacerle frente, ¿no? Ese es el símbolo, Jubileo 2025, peregrinos de esperanza, esos 4 puntos cardinales que unidos y en la misma dirección peregrinan hacia la cruz, a la que están unidos y en la que tienen como cimiento el ancla que hace frente a las diferentes circunstancias duras y difíciles de la vida, ¿no? Aquel momento en el que el mar de Galilea está revuelto y los discípulos ven que se hunde la barca y Jesús duerme plácidamente. Señor, ayúdanos que nos hundimos. Hombres de poca fe, le dirá Jesús a los discípulos, y serena Jesús el mar, ¿no? De tal manera que Él es el único que puede serenar nuestra vida. El mar seguirá zarandeándonos, pero que sea así. Bien, siguiendo con el tema de las indulgencias, la misericordia de Dios se transforma en indulgencia del Padre que a través de la Iglesia alcanza al pecador perdonado. Es una gracia en este año jubilar. Todo esto está sacado de ese documento de la penitenciaría apostólica. ¿Qué dice? Por una parte, que animemos a los fieles a que deseen y alcancen la indulgencia en este año santo. Es decir, que el Señor realmente nos perdone los pecados de nuestra vida y que nosotros empecemos de nuevo con una conversión auténtica y una conversión profunda de nuestra vida. Que animemos a los fieles a eso. Todos los fieles, dirá también, verdaderamente arrepentidos, no arrepentidos como dice, excluyendo todo afecto al pecado y movido por el espíritu de caridad, y que en el año jubilar, purificados a través del sacramento de la penitencia y alimentados por la comunión, oren por la intercesión del Papa, por las intenciones del Papa, podrán conseguir la indulgencia, remisión y perdón de los pecados, pudiéndose aplicar a las almas del purgatorio en forma de sufragio. Uno la puede hacer por sí mismo o por las almas del purgatorio. ¿Cómo se podrá alcanzar esa indulgencia? A través de una peregrinación. Ya lo hemos dicho, o bien a Roma, o bien a los lugares que en la diócesis o en otra diócesis nosotros podamos. Ya se han indicado la catedral y los otros templos, los 3 templos que el obispo ha señalado como lugares jubilares.
También en las guías visitas a esos lugares sagrados, por ejemplo también a Roma o así. Por medio de los medios de comunicación, aquellos que no pueden hacer la peregrinación, por ejemplo los monjes y monjas de clausura, los enfermos, los ancianos, realizando las condiciones que la Iglesia indica, que ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Vale? Es decir, peregrinar al sitio, en este caso no lo pueden hacer, pero sí que pueden hacer la oración de la expresión de fe en el credo, rezar por las intenciones del Papa, confesarnos y comulgar. ¿Vale? Esas son las condiciones. Pero, vuelvo a decir, no de una manera rutinaria, que podemos caer en eso. Vamos, hacemos esto y ya se acabó. No, que sea de verdad expresión de toda una vivencia espiritual interior. ¿Vale? También podemos ganar ese jubileo a través de obras de misericordia y de penitencia. Es decir, el ejercicio de las obras de misericordia cuando lo hacemos con esa intención y haciendo las acciones que se señalan para el jubileo, también nos permite ganar la gracia jubilar. Digo porque también se señala que en algunos espacios jubilares, por ejemplo, puede ser una residencia de ancianos. Tiene que haber aquí un templo donde se pueden hacer las acciones concretas. Pero se pueden visitar a los enfermos, a los ancianos, se puede estar con ellos el ejercicio de la obra de misericordia. Esa o otras, o las 14 obras de misericordia, ahí las tenemos, ¿no? Participando en misiones populares, ejercicios espirituales, encuentros de formación sobre el Concilio Vaticano II y del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo señalo lo que dice la penitenciaría apostólica, ¿no? La formación, los ejercicios espirituales, también como ayuda para todo el tema ese. Por medio de la visita a enfermos, encarcelados, ancianos en soledad, personas con capacidades diferentes. Ese ejercicio también es esa obra de misericordia. Por medio del espíritu de penitencia, absteniéndose de aquello superfluo y banal, donativo a los pobres, sostenimiento de obras de carácter social, actividades de voluntariado, etc. Los obispos podrán impartir la bendición papal con las condiciones de vida en los momentos oportunos, especialmente en los lugares concretos donde sean lugares jubilares. Importante, que dice también la penitenciaría apostólica, es que en las parroquias y en lugares de culto se establezcan horarios para la confesión y en la organización de celebraciones comunitarias de la penitencia. Esto sí que es importante, para nosotros los sacerdotes muy importante. Es decir, que tiene que haber una posibilidad de que se facilite a todos nuestros parroquianos, a todos los que peregrinemos, para todos, la posibilidad de una buena confesión. De tal manera que exprese en esa buena confesión todo ese recorrido interior que se pretende realizar desde el jubileo. Esto es lo que señala la penitenciaría apostólica a grandes rasgos, ¿no? Lo he sintetizado en un par de diapositivas, pero lógicamente aparecerá más desgranado en ese documento que, vuelvo a decir, lo tienen de manera digital en la página web de la Conferencia Episcopal, en la pestaña Hacia el Jubileo. Ahí lo encontrarán fácilmente, o entre también Penitenciaría Apostólica, Indulgencias, con que pongan eso en el Google, ya les aparece el propio documento. Son 3 folios, lo pueden leer fácilmente. Acompañado siempre, primero la bula y después esto. ¿Vale? Bueno, los que vayan a peregrinar a Roma, tanto en los 36 jubileos que hay, digo, la organización de los jubileos ha querido el Papa de los diferentes grupos pastorales, por ejemplo, los de medios de comunicación,
los presos, los diáconos, los catequistas, los voluntarios, los sacerdotes, los obispos, los seminaristas, etcétera, hasta 36, lo vamos a decir todo. Entonces, si se ha establecido a lo largo del año unos días concretos para cada grupo y después siempre culmina la entrada por la Puerta Santa y culmina siempre con una celebración de la Eucaristía con el Papa en Roma, en San Pedro, ¿vale? Que se puede visitar esa y se puede visitar también las otras basílicas. Bueno, también cada diócesis, la peregrinación de los diferentes grupos pastorales que pueden ir, normalmente esto suele estar organizado por las diferentes comisiones de la conferencia episcopal, ¿no? Los de familia lo harán, los jóvenes lo harán. Sabéis que vamos a llevar en torno a 75.000 jóvenes para el jubileo, que será la última semana de julio y de agosto, ¿no? Entonces va a haber actividades, no será una JMJ concreta, pero tiene algunos rasgos también como eso, pero orientados al tema del jubileo. Como decía, uno de los grupos y sectores del tema de la esperanza que ha querido subrayar el Papa son los jóvenes, pues también digo que puede haber de cada diócesis también una peregrinación concreta. Vosotros también la estáis organizando ya para unos días determinados que ya conocen, que no hace falta que yo lo diga. Y también puede haber grupos pequeñitos, o incluso de parroquias. Si hay más de 60 personas, es necesario que ya se lo indiquéis. Si alguna parroquia en concreto quiere hacerlo y lleva más de 60 personas, se lo tenéis que indicar al responsable del jubileo para que os diga cómo hay que hacer. Es muy fácil rellenar la gente que va, un responsable, hay un formulario y para que allí en Roma se espere a ese grupo en un determinado momento, un determinado día. Y para que uno no llegue, no sepa qué hacer, no se le van dando unas indicaciones que le van a dar para entrar por la Puerta Santa una cruz y van todos en peregrinación, etc. Pero en torno a 50, 60 personas. Si van, no quiere decir que tenga que ser. La diocesana sí que la vais a hacer, que será en esa clave, ya lo sabe el organizando. Y después, en el caso que alguna parroquia en concreto lo quiera hacer, un par de parroquias. Si van algún grupo pequeñito, pues pueden ir por su cuenta sin ningún tipo de problema. Ahora bien, todos los que peregrinen a Roma tienen que hacerse el carnet de peregrino. Hay una aplicación que podemos sacar en el móvil o también una página web que se llama Jubileum 2025, una aplicación de esas pestañitas que las tenemos en el móvil para que lo veáis, lo podéis bajar, se llama Jubileum, con la I latina en la primera y terminado en M, Jubileum 2025. Bajáis esa aplicación y ahí os podéis meter y ya os dan información absolutamente de todo. Y os dicen la manera de sacar el carnet, que es muy fácil, es a 3 teclas y eso lo sabe hacer todo el mundo. Conozca mucho la informática o poco, lo podéis hacer. Y eso después dará para el móvil un QR, un cuadrito de eso que tiene muchas rayitas. Y eso es lo que es necesario que los que vayan a ir de peregrino lo tengan que presentar para poder atravesar la Puerta Santa. Es decir, que ellos ya tienen conocimiento de quiénes son los peregrinos. Y eso lo podéis hacer todos. Yo voy a Roma o no voy, pero yo soy peregrino. Y constará siempre que yo soy peregrino. Entonces os invito a que os bajéis la aplicación y que además os saquéis el carnet de peregrino, que es muy fácil y que a través de ese QR vosotros lo guardéis y sois peregrinos. No se os va a exigir en las peregrinaciones a los lugares jubilares de vuestra diócesis, pero sí que es bueno que conste
que vosotros queréis, como gesto de vivir el jubileo, sacaros el carnet de peregrino, ¿vale? Bueno, y que todas estas cosas lo hacemos a través de la conferencia episcopal para que haya una coordinación entre las diócesis y la Santa Sede, para que aquello cuando vayamos allí no sea un caos, sino que pueda ser eso. Bien, en cuanto a la preparación de este jubileo, decir dos cosas simplemente. En el año 2023 se invitó por parte del Papa a estudiar los cuadernos del concilio. Él decía las 4 grandes constituciones del concilio, de tal manera que hiciéramos una reflexión de estos grandes documentos, y lo que se publicó fueron unos pequeños estudios sobre cada una de las 4 constituciones. Es decir, que a lo mejor de cada constitución había 2 o 3 artículos, y se recogió en ese libro que tenéis ahí en la pantalla, que es Materiales para la preparación del jubileo 2025, cuadernos del concilio, para que se pudieran estudiar especialmente en las parroquias donde sea posible, en las reuniones de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Seguro que alguno lo habéis hecho, y si no lo habéis hecho, eso es un material que ahí está y que nos puede ayudar posteriormente, ¿vale? Y en este año 2024 es el año de la oración, que el Papa invitaba a hacer una reflexión sobre la oración y a rezar más, de tal manera que de esa manera nos preparemos para el jubileo. Se han hecho, o se ha publicado por la BAC, seguro que lo conocéis todos, los cuadernitos sobre la oración. Son 8 cuadernos, una media de 60 páginas por cuaderno, son independientes, y donde se tocan todos los temas esenciales sobre la oración. Algunos son preciosos, otros pues tienen otro matiz, pero todos ayudan a hacer esa reflexión. Y después también nosotros desde la Conferencia Episcopal hemos elaborado una serie de oraciones comunitarias para que se hagan en las parroquias una vez al mes, donde encontráis también, además de esta publicación que en papel está, que la ha publicado la BAC, y esos son los cuatro primeros cuadernos que tenéis ahí, pero también a nivel digital los tenemos en la web de la Conferencia Episcopal, en la pestaña Hacia el Jubileo, y lo que hemos hecho, que cada mes hemos puesto un cuaderno, una oración comunitaria para que se haga en las parroquias, y después, imagino que sabéis que es un postcard, ¿no? Es decir, el mismo documento para aquellos que están paseando, se puede ir escuchando. Y después un resumen de cada uno de estos libritos para las personas que a lo mejor no tienen buena formación o no tienen tiempo de leerlo, pero de una visuada en un par de folios, un folio y medio, no dura más, cada uno pues puedan entender en esencia el contenido del documento. Y eso, insisto, lo tenéis en la página web de la Conferencia Episcopal, entráis en ella, y Hacia el Jubileo, por meses, desde el mes de marzo pasado, todos los meses hay un cuaderno y una oración, que si no lo habéis hecho, lo tenéis ahí y lo podéis utilizar para rezar como preparación o incluso a lo largo del año del jubileo, para ayudar de manera comunitaria con el grupo de personas que podáis tener en vuestra parroquia para poder hacerlo así. ¿Vale? Y también de la oración hay otro material que eso lo tiene tanto el vicario general como el responsable del jubileo, y es un material que se ha hecho para los sacerdotes, para las reuniones arciprestales o para los encuentros de los sacerdotes con el obispo.
y se llama Con Pedro y Pablo siguiendo al Maestro. Y son 4 preciosas encuentros de oración para sacerdotes, digo. Una sobre la llamada de Dios, como Dios nos ha llamado a cada uno, y la belleza de lo que significa esa oración. Otro sobre la profesión de fe, otro sobre la prueba en la vida y otro sobre el testimonio. Esto también lo podéis encontrar en esa página web o si os metéis en esa aplicación que os decía. Y además de eso, me imagino que tú se lo has enviado a todos ellos. Seguro que ya los tenéis todos. Y si no, el responsable del jubileo os lo vuelve a enviar. A veces nos llegan muchos correos o están en el spam o los ponemos nosotros en el spam. ¿No? Pero a él no le importa. Lo digo de verdad porque en los lugares donde se está haciendo le está ayudando mucho a los sacerdotes. Y es algo pues, muy sencillo. Es verdad que a lo mejor no es una oración sencillita de 5 minutos, dura un poquito más, pero es verdad que tiene un contenido realmente interesante sobre esos 4 elementos: la llamada, la profesión de fe, la prueba y el testimonio. Bueno, ¿qué acciones podemos realizar independiente de todo lo que ya os he ido señalando? Pues participar en la celebración de apertura en la catedral, que será el día 29 de este mes a la mañana, a las 12 me imagino, ¿no? A las 12 ya os lo dirán. El cartel y la oración del Papa Francisco. Sabéis que la oración que hemos leído al principio, bueno, pues también es una oportunidad que podemos facilitar a nuestros fieles, hacer alguna estampa con alguna imagen, o bien que haya hecho la diócesis, o bien que lo podéis hacer en vuestras unidades pastorales, en vuestras parroquias, ¿no? Para que a lo largo de todo el año los fieles lo puedan rezar, o bien en sus casas, o bien también, a lo mejor después de comulgar, pues tratar de hacer la oración del jubileo, ¿no? Y de una manera también de orar en comunidad y en común con toda la diócesis y con toda la Iglesia Universal, con algo tan sencillo como esa oración. Que a lo mejor yo os indico, os propongo, si os parece bien, que en cada parroquia, después de la comunión, pues se pueda rezar esta oración, ¿no? Y que se los podamos facilitar a los fieles para que se vaya rezando durante todo el año. Y los carteles, pues me imagino que también ha llegado a vuestras parroquias, ¿no? La guía para los peregrinos, que es ya lo que os había hablado, y catequesis sobre qué es un jubileo y la esperanza, que ya os he dicho que se han hecho una para niños, otra para adolescentes y otra para adultos, que lo podemos utilizar y que a lo largo del año vendrán otras catequesis para ayudarnos un poco más, especialmente en ese sentido de la esperanza, de la vivencia, de la transformación del corazón y de la transformación del mundo, ¿no? Eso lo iremos haciendo. Después, ya un poquito con mayor profundidad, se hará una publicación de un libro del comentario al símbolo de la fe, al credo, ¿no? Que es aquello que tenemos que rezar, y sabéis vosotros que es el aniversario de los 1700 años del Concilio de Nicea, ¿no? Se hará un encuentro ecuménico a nivel nacional, pero también la explicación del credo, pues lógicamente ojalá pudiéramos hacer una cosa para todos, que no es realmente a los que están un poco más formados para que a la vez formen a otros, pero eso aparecerá. Y otra serie de iniciativas que el responsable, a lo mejor si quiere, después puede comentar de alguna que tengáis en concreto en la propia diócesis, ¿no? De tal manera que ahí aparecen algunos elementos. Es verdad que después, en cada situación, en cada parroquia,
En cada unidad pastoral tendríais que pensar junto con algunos de los fieles, decir, bueno, esto cómo lo podemos poner en marcha, cómo podemos vivir el jubileo, y entre todos ir viendo y dando pasos. Es decir, que es una gran oportunidad para que la gracia de Dios llegue a tanta gente y realmente nos llene de esperanza, que no por nuestra negligencia deje de hacerse esto, sino que pongamos alma, vida y corazón para que todo esto se pueda hacer vida en cada uno de nuestros lugares, de nuestras comunidades, y que nos ayude al crecimiento en toda esa clave que os decía. También lo del himno, que ya lo habéis cantado, pero que eso pone himno del jubileo en Google y os aparece ahí. En algunos sitios me pedían también no solo la música, sino después también la polifonía. Y nos ha costado un poco trabajo porque la polifonía estaba en italiano, pero después cómo poderlo traducir al castellano y todo ahí. Pero la diócesis de Getafe, por ejemplo, el obispo le propuso a todas las corales y a los grupos musicales que se aprendieran el himno del jubileo, y solicitaron, lógicamente, la partitura con las diferentes voces. Costó un poco trabajo que no lo hicieran desde Roma, pero ya lo tienen. Y bueno, invitaros, como os decía, y que me parece que es una gran oportunidad pastoral. No, si queremos nos enrolamos en ella. Pienso que no es una actividad más, sino que es ponernos en clave jubilar en un año especialmente como hace la Iglesia cada 25 años, en la que conmemoramos el nacimiento de Cristo y lo que Cristo es y significa para todos nosotros, y cómo lo tenemos que acoger y que ilumine nuestra vida y promover y anunciar para que otros también lo conozcan y lo vivan. Ojalá todo esto que hacemos esta mañana sirva pues para animarnos a todos, impulsarnos a vivir el jubileo. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente nosotros estamos también a punto de tener en nuestra propia postal, hemos hecho una postal con una portada de la catedral, y en la parte posterior tiene la oración de jubileo. Al mismo tiempo hemos hecho también un cartel, la parte del cartel oficial del jubileo, que es a nivel nacional. Hemos hecho otro cartel nosotros donde se nos muestra, se nos informa de los 4 templos jubilares que tenemos en la diócesis. Todo este material, si Dios quiere, lo vamos a tener ya disponible la próxima semana, así se han informado, para que llegue, pues eso, para que llegue a las parroquias antes de que, o sea, al comienzo del año jubilar, de la apertura del año jubilar. Todos tengamos ya ese material disponible. En cuanto a la peregrinación, bueno, pues también